Hoy nos vamos hasta Dijon, Francia, para hablar de un proyecto en solitario que neta está pasado de lanza. The Dark Atom es un proyecto instrumental experimental progressive, con un montón de elementos de gen, cosas electrónicas y un rollo muy MIDI-core, porque prácticamente todo está trabajado por computadora. En su discografía hasta el momento de grabar este video cuenta con más de 30 tracks, más de 14 EPs y más de 10 álbumes. O sea, el vato no descansa. En este video vamos a hablar de su disco Evolution, lanzado el 20 de febrero de 2020. Son 7 canciones con una duración total de un poco más de 36 minutos. Es un disco lleno de energía, con muchísima fuerza en los instrumentos, orquestaciones oscuras y un papel importante de los teclados y sintetizadores, que son la base de casi todas las atmósferas del EP. Todo gira alrededor de ellos, lo cósmico, lo espacial, lo futurista. Iniciamos con Something Wrong, que abre el disco a lo bestia, baterías y guitarras potentes y trituradoras, acompañadas de solos melódicos. Los sintetizadores y teclados van construyendo un ambiente oscuro, casi como si algo en el universo estuviera fallando. Más adelante entran solos revitalizantes, dinámicos y rápidos, mientras el bajo y las baterías se ponen super progresivas y destructoras. Es una entrada directa al viaje espacial de este álbum. Después viene Evolution, la canción que le da nombre al disco. Arranca con baterías rápidas y una guitarra cruda y luego se mueve hacia un ritmo más misterioso y terrorífico, siempre con la batería bien presente y solos melódicos que lo acompañan. La sensación es como ver la evolución del universo, algo que se transforma, se expande, flota en el espacio entre la nada y el tiempo. Las atmósferas son modernas, futuristas, un poco ácidas, como una evolución constante de formas y sonidos. Llegamos a la parte intermedia con Saturn Is Mine, una de las canciones más destacadas del disco. Comienza con guitarras acústicas muy tranquilas y de repente entran guitarras y baterías trituradoras. Luego aparece un sintetizador con un beat pulsante y pegajoso, que llena de melodía la canción. La sensación es como ver los anillos de Saturno girando, polvo y rocas cósmicas danzando alrededor del planeta. Hacia el final, el tema regresa a guitarras acústicas y un ambiente más calmado, como si tomaras distancia para observar el planeta desde lejos. Casi al final tenemos Astral Player, otra de las grandes del disco. Abre con guitarras rápidas y baterías explosivas, que se enredan con un bajo muy presente y retumbante. La estructura se acerca más al deathcore, con guitarras que de repente tienen un aire al black. Los riffs te dan esa sensación de salirte de tu cuerpo para explorar la verdadera realidad, viajar por el universo y jugar con el tiempo. Es una canción que se siente como un viaje astral literal. Evolution es un disco lleno de matices. Aquí vas a encontrar sonidos experimentales combinados con baterías trituradoras, guitarras y teclados que se mezclan para crear melodías y atmósferas muy marcadas, sintetizadores que construyen paisajes frescos, oscuros y a veces malignos, paisajes con arreglos cercanos al death, black y deathcore, y una base progresiva muy sólida, con sonidos modernos, cósmicos y espaciales. Es un disco perfecto si te gusta el metal instrumental y progresivo, pero te late también la parte atmosférica y conceptual. The Dark Atom es un proyecto muy interesante, complejo y versátil, con la mirada puesta hacia el futuro. Su música gira alrededor de conceptos como el universo, el tiempo, la oscuridad del espacio y el misterio del tiempo. Todo eso lo plasma en forma de música, atmósferas sombrías, frescas, conceptuales, con teclados siempre presentes que le dan ese toque experimental. Lo más loco es que, hasta donde se sabe,
toda su música está hecha por computadora, pero el talento que tiene para dar forma y estructura a las notas, la melodía y el ritmo es brutal. No está firmado por ningún sello y aún así sigue sacando música constantemente. Si quieres entrarle a Evolution, te recomiendo empezar por Something Wrong, Saturn Is Mine y Astral Player. El disco lo puedes escuchar de manera gratuita en su Bandcamp, te dejo el enlace en la descripción. También te dejo su canal oficial de YouTube y su Instagram por si quieres seguir más noticias del proyecto. Espero que disfrutes el disco. Déjame en los comentarios qué te pareció el álbum y qué otra banda o proyecto experimental te gustaría que traigamos al canal. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación.